Hola, es un gusto saludarles, una nueva clase más. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue San Agustín de Hipona. Nació en el año 354 y murió en el 430 después de que Cristo nació en la tierra. Y así se marcan los nacimientos en la historia. Dice que este pensador reflexionó sobre tres temas importantes: Dios, el alma y la verdad. Yo creo que alguna vez se ha dejado la oportunidad de escuchar el nombre de quién era San Agustín de Hipona. Hoy nos vamos a dar cuenta porque fue tan influyente. Y es que de los pensadores que han habido en la historia, después de los filósofos anteriores, surge un filósofo que cree en Dios. Los filósofos anteriores no creían en Dios, este sí cree en Dios. Y habla de tres elementos que agregan el valor a la existencia de Dios. Y entonces dice que existen dos tipos de verdades: las verdades estables. Estas verdades provienen de hechos intangibles, como las matemáticas, por las ideas. Ustedes saben que esta verdad de 2 más 2 es 4. Nadie puede dar otra verdad diferente, porque ya es algo que está dado y difícilmente se puede cambiar, porque decir que 5 más 5 no es 10, sino que es otro número. Es algo que ya no es válido. Esas son las verdades estables. Dentro de las otras están las verdades inestables. Dice que son las dadas por hechos del mundo sensible, sensaciones y percepciones, que son producto de las opiniones. Como que nosotros miremos que el cielo está oscuro y unos creen que va a llover. Otros dicen no va a llover. Entonces es algo que es opinión de cada quien, que va a llover o que no va a llover. Al final no se sabe cuál de las dos va a ser, pero una de las dos puede ser que no llueve o que llueva. Dice que existe una tercera verdad, la cual es superior a las anteriores, y es la verdad ontológica, considerando los siguientes enunciados. Las verdades estables e inestables en la realidad no existen en un mundo intangible, sino en la mente de Dios. Miremos de las verdades estables. Para los creyentes, dicen que todo lo que Dios dijo, nadie puede decir diferente. De que existe un cielo, Dios lo dijo, entonces nadie puede decir lo contrario. Así funciona. Dios es la única realidad dada, es la perfección. Él es real, es lo verdadero, la verdad, es lo que es Dios, es la verdad ontológica. San Agustín retomó algunos principios filosóficos de Platón para darle explicación al fundamento cristiano: la dualidad del mundo sensible, lo material y las ideas de lo divino. La composición del humano. Dice que el humano está compuesto por un cuerpo, que es materia, y el alma, la cual pertenece al mundo intangible. El mundo intangible es algo que no se ve. Siempre tengan presente que cuando digan esto es algo intangible, es algo que no se ve, como el aire. Eso significa algo intangible, que es divino. El alma se sirve del cuerpo y lo domina. Siempre ha existido la pregunta, el cuestionamiento de que si existe el alma. No sé, ustedes, vamos a dejar una tarea, pero muchos creen que el alma existe, otros que no existe. Y la tarea va a consistir en que ustedes den su opinión de eso. La afirmación platónica del juicio final, el cual se centra en que algunas afirmaciones más determinadas del cristianismo. El cristianismo dice que al final hay un juicio, donde todo termina. Son ideas que rescata San Agustín. Como les digo, él es un sacerdote católico que empieza a filosofar, metiéndose en el mundo de los filósofos. Y la filosofía, el fin no es que ustedes no crean en Dios o que ustedes no tengan creencias, sino la filosofía, el fin es que ustedes puedan cuestionar, que ustedes se puedan preguntar, que ustedes puedan dudar. Dice, el conocimiento se da mediante la interiorización y la introspección. No salgas de ti mismo, vuelve a ti en el interior del hombre, habita la verdad. Para San Agustín, el conocimiento racional, reflexión sobre el mundo sensible y el mundo de las ideas, estaba compuesto por dos categorías. Dice que esas dos categorías eran el conocimiento racional básico. La filosofía tiene una relación
muy firme con lo que es el razonamiento. Y San Agustín decía que existía el razonamiento básico. Dice que es universal y necesario para la realidad temporal. El conocimiento racional superior dice que es el conocimiento filosófico de las ideas, alcanzando mediante únicamente la iluminación de Dios. La fe es lo que provoca el conocimiento para saber. Todos sabemos que los seres humanos en la historia, en la actualidad, siempre han tenido fe en algo. Fe en que creen en alguien, fe en que van a poder hacer las cosas. Y San Agustín hace uso de la razón pensando en la fe. Dice que la mente humana no puede contemplar directamente la mente divina, ni por tanto las ideas ejemplares contenidas en ella. Todo lo que puede alcanzar la razón humana, finita y limitada, son características de la eternidad y necesidad de las verdades eternas y necesarias hechas visibles a la mente humana mediante la actividad iluminada de Dios. San Agustín, como creyente, daba su punto de vista desde el lado creyente, cristiano o católico, porque esa era la religión que profetizaba. Y tuvo una opinión en cuanto a la ética. San Agustín retomaba las ideas del estoicismo en cuanto a la percepción de la búsqueda de la felicidad como el fin último de la existencia. Sin embargo, la felicidad será recompensada de la vida eterna para los bienaventurados. San Agustín decía que al final hay una recompensa que era para los creyentes, que van a encontrar la felicidad, porque la felicidad no es algo permanente, la felicidad solo es un momento. ¿Me entienden? Dice que hizo el análisis que hacía era muy diverso en cuanto a las perspectivas. Sin embargo, generalmente se analizaron los siguientes temas: la existencia de los términos abstractos universales del mundo inteligible, la correlación entre la fe y la razón, la justificación de la idea de la creación. Existieron dos corrientes marcadas: la agustiniana, que fue por San Agustín de Hipona, en el cual se partían las reflexiones hechas por Platón, y la tomiciana, por Santo Tomás de Aquino, en el cual se recopilan y retoman los textos de Aristóteles. Entre los filósofos más destacados encontramos a San Anselmo. Son filósofos que dieron su punto de vista religioso y daban su opinión. En sus aportes pensaron mucho, eran personas muy sabias y hasta el día de hoy se les recuerda. Y hasta el día de hoy la Iglesia Católica los menciona mucho. Miremos un poco de San Anselmo. Quiero decirles algo de San Agustín, que él pensó mucho sobre el tiempo. Fue uno de los primeros filósofos cristianos que se hizo pregunta qué era el tiempo, y él no podía explicarlo. Dice: si no me lo preguntan qué es, yo lo sé, pero si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, porque era algo para él que no se puede explicar. San Anselmo nació en el 1033 y murió en el 1109. Las principales preocupaciones que forjaron sus reflexiones fueron lo religioso y lo espiritual. Uno de sus aportes más significativos es su argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Considera que simple hecho de reconocer la idea de Dios superior, existe la idea de la realidad. Entonces San Anselmo es otro de los filósofos que vienen a aportar un poco a la corriente de la filosofía, dar su opinión. Y así sucesivamente. Después viene Santo Tomás de Aquino, que hace una reflexión. Se le llamaba el Aristóteles cristiano. Este le dio credibilidad a la fundamentación escolástica de la época, a las gracias de Alejandro Magno, quien fue el tutor. Conoce la filosofía de Aristóteles y se propone redactar e interpretar sus concepciones a la doctrina cristiana.
Santo Tomás de Aquino leyó lo que era los escritos de Alejandro Magno, que fue un emperador romano, y de Aristóteles, y él hace una interpretación y viene a dar los puntos de vista que al cristianismo, a los puntos de vista que él pensaba que así era el cristianismo. Supone la explicación de la existencia de Dios por 5 vías. Una, por el movimiento. Miren, esta es la explicación de la existencia de Dios dada por Santo Tomás de Aquino. Era también un sacerdote religioso de la Iglesia Católica, y así sucesivamente vinieron dando sus principales aportes. Una de las 5 vías dice que Dios existe por el movimiento. Esta idea sugerida por Aristóteles al plantear el movimiento provocado por motores que determinaban la potencia y el acto del devenir, bajo el principio del motor primero acabado, perfecto y eterno, llamado por Santo Tomás como Dios. Casualidad eficiente. Bajo el precepto, todo efecto tiene una causa. Sin embargo, para Tomás, debe existir una causa primero que provoque todas las causas eficientes del mundo sensible. A esto llamó Dios. El mundo sensible es lo que era para Platón en el mundo que vivimos. Y estos empiezan a tomar ideas de los filósofos que no creían en Dios, pero tenían una idea que existía un mundo perfecto. La contingencia, los seres que pueden o no existir, o lo cual no determina las realidades diferentes al ser innecesario. Sin embargo, se existe por la interpretación de un ser necesario, único y perfecto, Dios, que justifica la existencia de lo contingente. Miren, cada uno de ellos viene dando una reflexión que Dios existe porque existe el movimiento, que hay alguien detrás de lo que se mueve. La casualidad eficiente, bajo el precepto de que todo efecto tiene una causa, como nosotros. Si dejamos caer un huevo, la causa va a ser que se va a explotar y que se va a ensuciar el piso. La causa es dejarlo caer y el efecto es que se estrelle. Hizo otro punto que eran los grados de la perfección. Al existir la diversidad de los grandes de la perfección, virtud, nobleza y belleza, y al poder determinar estas diferencias entre unos y otros, debe existir un modelo determinado para la comparación de un ser supremo. Él dice que la perfección también y la belleza viene siendo por alguien que es supremo y alguien que lo creó, por eso decía que existía Dios. Orden del universo. Al ver a los seres naturales que actúan bajo el propósito de la planta, que busca el ejemplo de la luz solar para crecer, sin estos carentes de inteligencia, son guiados por el plan ordenador del universo, o sea, Dios. El orden del universo, él decía que la planta buscaba al sol o necesitaba el sol para crecer. Y dice que esto tuvo que haber sido ordenado por alguien inteligente, alguien superior. Y él dice que eso fue por Dios. El conocimiento de lo sensible a lo universal. Para Aquino, al nacer, el alma no guarda conocimiento alguno, en contraposición de la idea de Platón, que consideraba que el alma recuerda al momento de aprender. Determina que por medio de las sensaciones, el cual un acto comparativo entre el alma y el cuerpo, se produce una imagen sensible sobre la que actuará en el entendimiento y se abastecerá la forma universal. Y Santo Tomás de Aquino sigue haciendo reflexiones, lo que era el ser humano, dice que era la unión entre el alma y la materia. Ustedes no sé si saben, pero el cuerpo humano está compuesto por muchos elementos que están en la tabla periódica, o sea, calcio, oxígeno, hierro, zinc. Y entonces decía que esa es materia. A eso se le considera materia, a todos los elementos que existen. El cuerpo humano, muchos dicen que, según la ciencia, tiene también especie de polvo. Los huesos tienen zinc, que son elementos de la tabla periódica. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo está compuesto por elementos de la tabla periódica. Si nos basamos al cristianismo, dice que Dios creó al hombre del polvo. O sea, hizo una especie de como de estatua y le dio vida, pero todos los elementos los tomó del polvo.
Entonces por eso él decía que nosotros estamos compuestos por materia y por el alma. En el punto de la ética decía que la norma moral natural, el humano posee libre albedrío, en donde solo los actos libres pueden ser sujetos a las normas morales. Al igual que Aristóteles y los epicureístas, la felicidad plena es el fin último de la vida. Según Tomás de Aquino, sin embargo, a diferencia de los filósofos anteriores, en las reflexiones tomistas, la felicidad es únicamente la contemplación beatífica de Dios. Y esta solo puede ser plena en la vida eterna, prometida por el Evangelio, la cual se gana mediante el respeto a la norma moral natural. Como les digo, Santo Tomás de Aquino tenía su opinión acerca de la ética, acerca del libre albedrío. El libre albedrío es lo que supuestamente Dios nos da y nos deja que nosotros hagamos lo que queramos, que nosotros tomemos nuestras decisiones. Él dio su opinión. Ellos son profesantes de la religión católica y tenían mucha influencia en lo que era el cristianismo. En cuanto a la política, Tomás de Aquino aseguraba, al igual que Aristóteles, que el hombre era un animal político y social. Además añade que todas las formas de gobierno planteadas por Aristóteles eran buenas, siempre y cuando se aplicaran buscando la paz y el bien común entre los integrantes de la sociedad. Se convierten en ilegítimas o tiranas cuando busca el ejercicio del poder para preservar el interés personal. Nos da la opinión sobre la política. Dice que toma lo mismo que dijo Aristóteles, que el hombre es un ser político y social. Hablarle de un ser político, todos somos políticos por naturaleza. Política significa el arte de gobernar. Todos queremos gobernar. Yo creo que ustedes como mujeres quisieran tener el control de todo, de su hogar, de su casa, ser jefes, si trabajan. Todos queremos gobernar, todos queremos mandar. Porque Aristóteles decía que así son las personas. Son un ser político. Y eso significa política, gobernar. Y un ser social que necesitamos de los demás. Es mentira que las personas pueden vivir solos. Que el hombre puede ser mejor si no está con nadie. No, el hombre siempre ha venido buscando compañía. Y en las citas bíblicas dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le dio una ayuda idónea, que fue la mujer. Entonces, si partimos desde esto, el hombre es un ser, y hablando del hombre, hablamos también de la mujer, es un ser político y social, que le gusta mandar, pues. Y dice que estas dos cosas son buenas cuando ellos quieren el fin de la sociedad, que ellos quieren lo bueno. Pero son asquerosas y malas cuando ellos quieren el fin personal, cuando ellos ponen sus necesidades primero, antes que las demás. Y vino haciendo algunos comentarios. Consideraba que la teología y la filosofía se complementan en la búsqueda de conocimiento, razón y fe. Teología es el estudio de la existencia de Dios. Filosofía es la ciencia que estudia todo y su cuestionamiento. Se complementan en la búsqueda del conocimiento de la razón y la fe. La razón dada por la filosofía y las ciencias lo capacitan para percibir, entender y analizar las causas sensibles e intangibles, como las matemáticas, la física, el arte y otros. Esa es la razón. Y la razón es cuando nosotros utilizamos la matemática, porque estamos pensando. Cuando estamos utilizando la física, las artes. Decía que se complementaban la filosofía. Muchos dicen que los filósofos eran ateos. Bueno, pero decía que los dos se complementaban. Y la fe, por otra parte, permite la comprensión de lo divino mediante los datos de la revelación. Todos podemos usar la razón, pero no todos pueden usar la fe. Hay gente que no cree en nada. La escolástica entra en crisis cuando, mediante las reflexiones posteriores, se integran dos conceptos filosóficos importantes: el voluntarismo. Juan Duns Scoto
Nace en 1266 y muere en 1308. Afirmaba que la voluntad es superior al entendimiento y la esencia de la voluntad es la libertad. Se requiere de voluntad para el aprendizaje. El nominalismo, en contraposición a los universales, las características en común de los objetos materiales universales que pueden identificar con la esencia. Por ejemplo, el color verde de las hojas. Esto es el nominalismo. El color verde de las hojas, lo áspero, lo liso, lo líquido, lo sólido, lo blando, etcétera. Son características universales de los objetos. Y dice que la concepción normalista niega que la existencia de las características universales, ¿dónde existen? Platón consideraba que que habitaban en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas era como el cielo. Si es así, ¿dónde está ese mundo de lo universal? Pues, una pregunta, pues no hay nada material fuera de tiempo y espacio. Agustín de Hipona consideraba que existía en la mente de Dios. El nominalismo establece que los universales se encuentran en el espacio. Tiempo, además, se consideraba inusual que pudieran haber una única que extendiese en varios lugares al mismo tiempo. Haber una única cosa, pues. Concluye que solo los objetos individuales tienen existencia real. Esto fue la clase un poco de acerca de 3 filósofos cristianos, lo que fue San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. En la siguiente clase seguiremos con otros más y vamos a seguir viendo los aportes principales que ellos hicieron para esto.